Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la segunda ronda de la Liga Nacional de Debate a nivel escolar, en el que se enfrentarán los equipos Seca Alborán y Saniviu, donde jugarán los jueces Álvaro Martínez y Juan de Dios Vinuesa, y se debatirá la pregunta si debería haber un periodo de práctica obligatorio en bachillerato. Mucha suerte a ambos equipos y que disfruten del debate. ESO, educación secundaria obligatoria. Durante 4 años de nuestras vidas hemos cursado la educación secundaria obligatoria y durante estos 4 años nunca hemos visto manifestaciones en contra de esta obligación. Esto es porque la sociedad ve bien que en esa franja de edad se curse una educación secundaria obligatoria. ¿Por qué? Porque nos beneficia a todos. Buenas tardes, querido público, estimados jurados y compañeros del equipo contrario. Nos posicionamos bajo la pregunta que da pie a este debate. ¿Debería ser obligatorio un periodo de práctica en bachillerato? Donde mi equipo, formado por Ana Hidalgo, Mónica Smink, Desiree Olivencia y por mí, Alba Lupión, nos posicionamos total y rotundamente a favor de que deba ser obligatorio un periodo de práctica en bachillerato. Cabe destacar que desde el equipo a favor defenderemos en todo momento prácticas adaptadas a las capacidades de los alumnos de bachillerato. Ellos podrán llevar a cabo distintas prácticas en función de la rama que hayan escogido, 1 hora por cada semana de clase. Proponemos entonces que un 10% de esa nota de selectividad sea el informe con las valoraciones que hace cada empresa donde se han realizado las prácticas de cada alumno. Ahora sí, pasando con nuestra línea argumental, les mostraremos por qué las prácticas deben ser obligatorias en bachillerato. ¿Por qué? Porque son beneficiosas tanto para los estudiantes como para el país. Para los estudiantes son beneficiosas porque les orienta, les enseña y les motiva. Y para el país económicamente y socialmente. ¿Por qué orienta a los alumnos? Bien, orienta a los alumnos porque así, con las prácticas, los alumnos tendrán su primera experiencia profesional, su primera toma de contacto y así encontrarán su vocación. La enseña porque, según la Ley Orgánica 2 de 2006, el bachillerato, además de aportar la formación general, está relacionado con la vida activa, con el mundo laboral. Además, según Vygotsky, el verdadero conocimiento, la adquisición del conocimiento se gana con la experiencia, y qué mayor experiencia que con las prácticas. Y les motiva a los alumnos porque se sentirán motivados al ver qué es lo que realmente les gusta. Para el país es beneficioso socialmente porque implantar las prácticas implica que los centros lleven a cabo una buena organización, lo que hace una buena imagen del país. Además, los mejores profesionales son los que más experiencia tienen. Y económicamente, para ahorrar esos 1.500 millones de euros que se destinan a todos los alumnos que en su primer año de carrera se cambian a su carrera porque no han sido bien orientados. Por lo tanto, después de haber demostrado que las prácticas son beneficiosas tanto para los alumnos como para el país, defendemos que sí deben ser obligatorias porque hay que extender lo bueno para todas, para todos. Y qué mejor manera de extenderlo que haciéndolo obligatoria. Muchas gracias. Se presentan a un examen de trepar 2 monos. El primero se prepara explícitamente para trepar, mientras que el otro, viéndose ya en la cima del cocotero, se dedica parte de su tiempo a partir cocos. Y ahora yo os pregunto, ¿quién va a superar la prueba al final del día? ¿Va a ser el mono que se preparó explícitamente para el examen o el mono que se dedicó a partir cocos cuando debería de haber estado trepando? Buenas tardes, soy Ariana López y ante la pregunta ¿debería ser obligatorio un periodo de prácticas en el bachillerato? Nosotros damos un solo y rotundo no, porque el potencial beneficio no supera los perjuicios. Y nos basamos en 2 argumentos, un argumento empresarial y un argumento de diferencia académica, seguido por una propuesta. Bien, el bachillerato, según la LOMCE, es enseñanza postobligatoria, que tiene 2 cursos de duración y carácter preuniversitario. Y las prácticas, según el diccionario reverso, es un ejercicio realizado para adquirir habilitación en una profesión. Y ahora con nuestros argumentos. Nuestro primer argumento es un argumento empresarial. Según la consultora McKinsey, las pymes, que constituyen el 99% del tejido empresarial español, prefieren tener en su empresa a gente con más
formación como agente de FP, antes que formar ellos mismos a los jóvenes, ya que no tienen ni tiempo ni recursos para dedicar a la orientación de un indeciso estudiante de bachillerato. Por consiguiente, no debería haber un periodo de prácticas obligatorio porque sería una pérdida de tiempo, tanto para la empresa como, sobre todo, para el alumno. Nuestro segundo argumento es un argumento de diferencia académica. Nosotros no negamos que las prácticas puedan tener beneficios, pero según la consultora Michael Page, para que sean realmente útiles deben durar por lo menos 8 meses. Sí, por tanto, puede tener más perjuicios para los alumnos que necesitan este tiempo para estudiar para lo que es realmente importante en bachillerato, que es superar la PAU, que les ayudará a entrar en la carrera que quieren, en la que ya posteriormente harán prácticas. Y por último, tenemos una propuesta. Nosotros reconocemos que hace falta familiarizar a los alumnos con el mundo laboral. Por lo tanto, proponemos una alternativa a estas prácticas, que es un sistema que lleva 40 años de éxito en los Estados Unidos, las conocidas Career Academies, que son talleres vocacionales que ponen en contacto a los estudiantes con el mundo laboral, por medio de talleres en los que expertos en el ámbito puedan orientar a los alumnos sobre las salidas laborales de las carreras. Esto no solo es más eficiente, ya que enseña en 2 semanas lo que las prácticas enseñan en no menos de 8 meses, sino que además les da la oportunidad a los alumnos de aprender sobre más de un área, porque las prácticas solo les enseñan un trabajo. Por lo tanto, ante la pregunta, ¿debería ser obligatorio un periodo de prácticas en el bachillerato?, nosotros damos un sólido y rotundo no, porque el potencial beneficio no supera los perjuicios. Y nos basamos en 2 argumentos. Un argumento empresarial, un argumento de diferencia académica y, por último, una propuesta. El que se vuelca demasiado en la práctica, en detrimento de la teoría, es como un piloto sin timón ni brújula, que nunca podrá saber a dónde va. Leonardo da Vinci, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Pablo, voy a pasar a refutar los argumentos del equipo contrario. En primer lugar, nos han hablado de un argumento de orientación. ¿Cuándo nos hablan de que las prácticas orientan a los alumnos? Bien, pero esta orientación no es una orientación de verdad, es una orientación falsa, porque el trabajo que se hace en las prácticas no es el mismo que se hace en la vida real. Entonces, por lo tanto, se forman una idea idealizada, valga la redundancia, del trabajo, y esa motivación que les crea es falsa. En segundo lugar, un argumento que motiva a los alumnos. Bien, pero este argumento choca directamente con nuestro argumento empresarial. Según este informe de la consultora McKinsey, el 70% de las pymes, españolas, que son el 99% del tejido empresarial español, prefiere a gente con experiencia antes que formar a jóvenes. Por lo tanto, los periodos de prácticas obligatorios en bachillerato serían una pérdida de tiempo tanto para la empresa, que no quiere invertir tiempo en el alumno, como para el alumno, porque no es bienvenido, no se siente bienvenido en una empresa donde no le quieren acoger. Entonces no va a aprender nada en una empresa donde no es bienvenido. Por lo tanto, su argumento de motivación cae, porque es que dicen que les motiva cuando en verdad no va a ser el caso, cuando las empresas, las pequeñas y medianas empresas de España, que son el 99% del tejido empresarial español, no quieren aceptarles. En último lugar, nos han hablado de que beneficia al país económicamente, porque los estudiantes que se cambian de la universidad en primer y en segundo grado cuestan a España 1.500 millones de euros. Bien, pero es que lo que me falta es que ustedes demuestren que ese cambio en primer y segundo año de carrera es por falta de orientación. Eso es lo que me falta que nos demuestren, porque si no, no soluciona nada. Pasaré ahora a desarrollar nuestros argumentos. Aparte del empresarial, que ya he explicado, voy a hablar de la diferencia académica. No podemos evitar la realidad que bachillerato está ahí para preparar a los alumnos para un examen, la selectividad, que lo que hace es darle acceso a la universidad. Porque, mientras que no negamos que las prácticas pueden ser beneficiosas para algunos estudiantes, opinamos que no por ello se deberían de hacer obligatorias. Según el Monitor de Educación y Formación de la Comisión Europea, elaborado en 2017, el 19% de los alumnos españoles de 15 años presenta un nivel bajo tanto en matemáticas como en comprensión lectora como en ciencias. No solo eso, sino que además para acceder a carreras como medicina, que hay una nota de corte muy elevada, se requieren muchísimas horas de estudio, y hacer un periodo de prácticas obligatorio sería quitarle horas de estudio tanto a los que más lo necesitan porque necesitan refuerzo, como a los que tienen las más altas admisiones académicas. Su pregunta. ¿Acaso implantar práctica en bachillerato significa dejar atrás todas las asignaturas que hasta ahora se están dando?
Yo no he dicho eso en ningún momento. Lo que estoy intentando decir con nuestro argumento de diferencia académica es que sería quitarle horas de estudio a alumnos que quieren entrar en medicina, por ejemplo, y necesitan todas las horas de estudio posible para poder sacar la nota en selectividad más alta. Y en último lugar, una propuesta. Para solucionar los problemas que ustedes plantean, nosotros proponemos las Career Academies, que son unos colegios dentro de colegios, que es un sistema que lleva 40 años funcionando en Estados Unidos, que lo que hacen es poner en contacto a los alumnos que así lo deseen, no obligatorio, con expertos o con gente ya insertada en el mercado laboral, que les dan consejos para que les ayuden a estos alumnos para su más pronta inserción al mercado laboral. Por ejemplo, el 86% de los alumnos de estas academias dice que le ha ayudado para prepararse para una entrevista de trabajo, y el 60% dice que les ayuda para escribirse bien un currículum. No solo eso, sino que según el mismo estudio, que es para resolver el problema de orientaciones que ustedes dicen, según el mismo estudio, participar en las Career Academies, en estos talleres vocacionales, está directamente ligado con tener los intereses de carrera más definidos. Por lo tanto, resuelve ese problema de orientación, porque los alumnos, al participar en estas Career Academies, tienen más claro lo que quieren hacer. Entonces, finalmente, por un argumento empresarial, por un argumento de diferencia académica y por nuestra propuesta, frente a la pregunta, nosotros contestamos con un claro y rotundo no. Buenas tardes, soy Ana y en primer lugar me gustaría pasar a refutar algunos argumentos que ha tratado el equipo contrario. En primer lugar nos dicen que las prácticas, para que sean útiles, deben ser de un periodo de 8 meses. Bachillerato tiene 2 años, por lo tanto no hay tiempo para 1 hora a la semana. También nos mencionan que le van a quitar horas de estudio, por ejemplo, a los que quieren estudiar medicina. Les repito, 1 hora a la semana de verdad supondría tanto esfuerzo. Además, nos piden una evidencia de que las personas que se cambian de carrera es por falta de orientación, etcétera. Pues precisamente aquí tenemos un estudio del abandono educativo temprano, que precisamente lo iba a sacar yo en mi refutación, que dice que los jóvenes que abandonan es porque no le ven una relación con el mundo laboral, porque no tienen claro lo que quieren hacer, porque en bachillerato no se les ha motivado lo suficiente, ¿sí? ¿Podría demostrarnos el por qué las prácticas van a ser una alternativa muchísimo mejor que las Career Academies que hemos dicho antes? Ahora mismo se lo demostraré. Les defenderemos que las prácticas son totalmente beneficiosas para los estudiantes y para el país. Para los estudiantes porque orienta, enseña y motiva, y para el país porque sería un beneficio a su economía y a la sociedad. En primer lugar, pasaremos con orienta. ¿Por qué orientan? ¿Por qué orientan? ¿Saben ustedes el número de alumnos que se cambian de carrera o abandonan sus estudios por año? Un 42,9%. ¿Y qué harían las prácticas? Ayudar a decir lo que quieren estudiar estos alumnos, ¿sí? ¿Cree usted que esa orientación es real cuando en las prácticas no se da el mismo trabajo que en la vida real? Pero es que habría un acuerdo. Estas prácticas no son las mismas que las que se hacen para la carrera. Es decir, estas prácticas serían una práctica adaptada a bachillerato. Por lo tanto, no se pueden comparar las prácticas que se hacen ahora mismo en la carrera con las prácticas que se harían para bachillerato, porque serían adaptadas, se haría un acuerdo entre la empresa y entre los centros educativos para que las prácticas se llevaran de una mejor manera posible. ¿Qué hacen las prácticas? Como iba diciendo, ayudar a decir lo que quieren estudiar. Por lo tanto, se reduciría esta tasa de abandono de las carreras, porque los estudiantes estarían mucho más orientados. ¿Sería esto beneficioso? Sí, porque las prácticas orientan. Segundo, las prácticas enseñan. Según la Ley Orgánica de 2006, el artículo 32, la educación superior tiene como finalidad proporcionar a los alumnos con conocimientos y habilidades para incorporarlos en la vida activa, mercado laboral, y qué mejor manera de incorporar a los alumnos al mercado laboral que con estas prácticas. Además, Vygotsky, Freinet, Montessori, Piaget, Dewey son filósofos importantes que defienden que precisamente el conocimiento empírico es lo mejor, es decir, que se aprende a través de la práctica. Aquí tengo un estudio de Vygotsky y de la psicóloga americana Catherine Nelson, que dice precisamente que la adquisición de conocimiento se debe hacer a través de la experiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que la teoría no es nada sin la práctica, es decir, que se aprende lo que se hace, que hay que aplicar la teoría. ¿A través de qué? A través de la experiencia. ¿Y qué nos da la práctica? Experiencia, aplicar la teoría. Por lo tanto, ¿son las prácticas beneficiosas? Sí. ¿Por qué? Porque seguramente enseñan.
Tercero, las prácticas motivan. Las prácticas supondrán un cambio en los alumnos. Tras tanto estudiar, estrés, etcétera, tendrán un momento para saber cómo es a lo que se van a dedicar de mayores, si les gusta. Y esto proporcionará una mayor motivación para ponerse a estudiar. Pero es que además España es uno de los países con mayor abandono escolar. Y es que además, como les he enseñado, a través del Instituto Nacional de Estadística, dice que los alumnos que abandonan son precisamente porque no le encuentran relación con el mundo laboral. Por lo tanto, estas prácticas reducirían la tasa de abandono, porque sería un bachillerato muchísimo más atractivo, porque les motivaría. Por lo tanto, ¿son las prácticas beneficiosas? Otra vez, sí, porque motivan. Y ahora hablaremos de los beneficios para el país. Económicamente, aquí tenemos un estudio de BBVA, que como ha dicho nuestra introductora, cada alumno que abandona su carrera son unos 5.700 euros anualmente. Por lo tanto, las prácticas serían una inversión, no se perdería tanto dinero. Y socialmente, lógicamente, con la práctica se aprende. Por lo tanto, tendríamos mejores profesionales, tendríamos una mejor imagen del país. Por lo tanto, resumiendo, las prácticas serían beneficiosas. ¿Para qué? Para los estudiantes y para el país. Para los estudiantes porque orienta, enseña y motiva, y para el país por la economía y para la sociedad. Muchas gracias. Hola, buenas, soy Juan González y junto con mi equipo defendemos que las prácticas no deberían de ser obligatorias. Voy a pasar a refutar lo que ha argumentado el equipo contrario. Para empezar, tienen dos argumentos. Uno de estudiantes, que se basa en tres subpuntos. Orientación, o sea, que les orienta, que les enseña y se les motiva. Ambos de estos son falsos. El primero, que les orienta, no es correcto, porque al final, vale, pues es correcto que a lo mejor les estamos orientando, pero ¿qué pasa si les estamos orientando incorrectamente? Como ya hemos demostrado previamente, la mayoría de las empresas no tienen ni los recursos ni el tiempo para coger a estos alumnos y ayudarles. Y no solo eso, sino que el informe McKinsey demuestra cómo para las pymes el problema se agrava. ¿Por qué? Porque si tú tienes menos personas ayudando a un solo alumno, los propios empresarios no van a estar contentos con estos alumnos. ¿Qué ocurre? Que los alumnos reciben una mala experiencia por parte de la empresa porque no están haciendo lo que quieren hacer ya que no se ocupan de ellos. Y según una evidencia de la revista Neuron, un estudio de la revista Neuron demuestra que el cerebro de los adolescentes está enfocado para que recuerden malas experiencias mejor. Por lo tanto, estamos desorientando a los alumnos al final del día, lo cual tan solo agravaría lo que ellos defienden con su argumento que les enseña. Es decir, si estamos desorientando a los alumnos y descartarían carreras porque han recibido una mala experiencia, se estarían metiendo en carreras que no les gustaría. Su punto, la motivación. De nuevo, la motivación puede no ser correcta por el mismo problema que hemos hablado antes, de que las empresas pueden desmotivar a estos alumnos porque no tienen los recursos ni el tiempo suficiente para aprovechar a estos alumnos, pero también hay otro problema, que es la idealización del trabajo. El trabajo que se hace en prácticas no es el mismo trabajo que tú haces en el mundo laboral de verdad, y por lo tanto un alumno puede llegar a idealizar ese trabajo y meterse en una carrera equivocada. Por ejemplo, yo puedo querer ser médico, ahora en bachillerato yo quiero ser médico, pero como practicante no me van a poner a hacer una operación. Sin embargo, cuando llegue a la universidad y me vea cuerpos abiertos, me desmaya y decía que no es lo que quiero hacer. Su pregunta, por favor. ¿No cree precisamente que si los alumnos descartan unas carreras le ayuda porque así ven que tienen que elegir otra? Como le repito, ¿pero qué pasa si lo descarta erróneamente? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque las empresas no tienen ni los recursos ni el tiempo necesario para ocuparse de estos alumnos. Por lo tanto, van a recibir una mala experiencia. Por último, su punto que les enseña. Como ya hemos explicado, se requiere 8 meses mínimo para que un alumno comprenda perfectamente el ámbito de la empresa, no solo eso, sino también la carrera. Si no, es inefectivo. Y volvemos a lo mismo, no es lo que se hace en el trabajo lo que se puede hacer en unas prácticas. También hay que mirar que hay una gran diferencia académica, es decir, el 20% de los alumnos, como hemos demostrado en la evidencia, no sacan una nota suficiente y esto les puede distraer de lo que es pasar el verdadero examen que les meterá en la universidad para la carrera que quieren. Su segundo punto, país. Va a ayudar a la economía del país, porque nos ahorramos dinero, específicamente han mencionado 1.500 millones por el cambio de carrera. Como hemos explicado, se puede agravar debido a la desorientación, pero no solo eso, sino que el simple hecho de que estemos poniendo una carga encima de las pymes
pongámoslo, llamémoslo impuesto para visualizarlo más, las pymes están teniendo que poner su tiempo y sus recursos. Una empresa mayor como un hotel tiene personas que pueden ocuparse de estos alumnos. Sin embargo, una pyme donde solo haya 3 trabajadores y de esos 3 trabajadores uno se tenga que fijar en que los 2 practicantes que tiene están haciendo el trabajo correcto y no el tonto, pues les quita tiempo y por lo tanto la productividad de la empresa baja. Por todo esto entendemos que las prácticas no sería lo adecuado ni lo más eficiente, sino las careers que solventan el problema que solventan los problemas de las prácticas que hemos encontrado nosotros y no agravan la situación. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Mónica Smink y primeramente lo que les quiero mostrar al equipo contrario es el ejemplo que ustedes han puesto sobre medicina, sobre cómo se podría elegir esa carrera y después en el momento en el que se llegue a hacer las verdaderas prácticas en la universidad, lleguen a abrir a una persona, por ejemplo, y se den cuenta que no es la carrera que querían. Bueno, ya les estamos diciendo que son prácticas adaptadas y aquí tenemos el mismo ejemplo de nuestra propia compañera que realizó unas prácticas en la NASA. Unas prácticas en la NASA porque ella quiere estudiar una ingeniería que tiene ese fin. ¿Qué hace esto? Que nuestra amiga llegase más motivada. Ella aprendió, se motivó y consiguió todo lo que son los objetivos de las prácticas. Prácticas adaptadas, eso lo tienen que tener en cuenta. De esta manera, lo que le queremos mostrar... Dígame. ¿Cree usted que es realista que todo el mundo pueda hacer prácticas en la NASA? No le estoy diciendo que sea realista. Por eso, gracias compañero por decirlo, por eso mismo queremos que sean obligatorias. Porque queremos que se extiendan. Usted está diciendo que no es realista realizar prácticas en la NASA, porque no todo el mundo puede hacerlas. ¿Por qué? Porque no son obligatorias. Ahora mismo las prácticas no son obligatorias, con lo cual no a todos se nos concede la oportunidad de poder hacerlas. De esta manera, la razón principal por la que nosotros queremos realizar las prácticas obligatorias es para que se extiendan, para que sean para todos, porque queremos igualdad de oportunidades. Dígame. Ustedes argumentan que orientación es lo que causa que los alumnos se tengan que cambiar de carrera, pero no es correcto que realmente los alumnos se cambien de carrera porque entran en carreras con notas muy bajas, como por ejemplo ingeniería, y luego se exige demasiado. En este caso, las prácticas siguen ayudando. Las prácticas van a ayudar a todos los alumnos a orientarse, van a ponerse en una situación de trabajo en lo que pueden llegar en el futuro. Y además, quiero dejarles una cosa clara. Hemos dicho que las prácticas respecto a los estudiantes les orienta, les enseña y les motiva. Además, les estamos demostrando a través de esto que orienta a aquellas personas que deciden realizar el bachillerato, pero no tienen claro qué carrera. Les enseña, como hemos demostrado con Vygotsky, a través del conocimiento empírico y además con la ley orgánica que demuestra que su función es la vida activa. Y por último, les motiva. Esto tiene que ver con la tasa de abandono escolar, es decir, va a motivar a aquellos estudiantes que no quieren realizar bachillerato a realizarlo, porque se van a dar cuenta de que tienen relación con el mercado laboral, que es su objetivo. Todas las personas, todos los alumnos, somos conscientes de que en un futuro vamos a tener un trabajo. Pero ¿qué pasa con aquellos alumnos que no le encuentran el sentido al bachillerato? ¿Por qué? Porque piensan que es solo estudiar, que eso no les va a dar acceso al mercado laboral. Con las prácticas bajamos la tasa de abandono escolar, que es un gran problema en este país. Así voy a pasar a refutar su línea. Primeramente, nos dice en su exordio en la introducción que va a trepar mejor un mono que esté todo el rato trepando que otro que corta cocos. Pero queremos que se den cuenta de una cosa. En este caso, trepar es estudiar y coger cocos es el trabajo. De esta manera, no se dan cuenta que el objetivo de trepar es coger cocos, igual que con el trabajo. Es importante estudiar, pero el objetivo es el trabajo. Las prácticas son una forma directa de llegar al trabajo. De esta manera, su primer argumento. Empresarial. Primero nos están diciendo que las pymes, que son la forma más extendida de empresas en nuestro país, se decanta por aquellas personas con formación profesional. Quiero que se den cuenta una cosa, la formación profesional, porque es importante, porque tiene teoría y práctica, cosa que el bachillerato no tiene. Si implementásemos esta práctica en el bachillerato, las pymes lo preferirían, con lo cual nos están dando la razón respecto al hecho de que tener prácticas en el bachillerato haría que las personas que estén en bachillerato también tuviesen más oportunidades de trabajo respecto a las pymes. Por otro lado, nos dicen la diferencia académica, que no vamos a tener tiempo durante 2 años de bachillerato, o sea, 18 meses, porque son 9 meses cada curso, no vamos a tener tiempo, 1 hora a la semana para realizar estas prácticas. Ya les estamos demostrando que sí, aparte les estamos diciendo que son prácticas adaptadas al bachillerato. Y por último, su propuesta de los talleres de Estados Unidos. Estas prácticas les hemos dicho que motivan, enseñan y
hacen que se orienten. Con lo cual, lo que les debemos demostrar a lo largo de toda esta refutación y nuestra línea, que las prácticas son beneficiosas. Y como son beneficiosas, tienen que ser para todos. ¿O es que quieren que lo bueno se quede solo para una minoría? Muchas gracias. Bien, ¿debería haber un periodo de prácticas obligatorio en bachillerato? Nosotros respondemos que no, y es porque el potencial beneficio que nuestros compañeros están diciendo no supera los perjuicios que se están cometiendo constantemente con las prácticas. Y es una alternativa, la de las Career Academies, la que nosotros hemos propuesto, que combaten totalmente la propuesta de ellas de hacer las prácticas obligatorias sin tener los perjuicios en las pymes y en el país que ellas alegan. Entonces, su primer argumento, estudiantes, que se divide en 3 puntos: orientan, enseñan y motivan. Empiezan diciendo cómo orientan las prácticas porque descubres el trabajo que quieren, pero es que ya le hemos comentado que con nuestro primer argumento, el empresarial, cómo una mala experiencia por parte de los niños en una empresa que no es bienvenido se les queda grabada, y entonces tienen una desorientación que a lo mejor podrían haber tenido, o una orientación a una carrera que podrían haber tenido si hubiesen tenido esa buena experiencia. Entonces, más allá de orientarlos, los desorientan. Y no solo eso, sí que nosotros hemos propuesto con nuestro tercer argumento las Career Academies, que también orientan, pero no tienen los perjuicios que hacia las empresas de España, que son el 99% del tejido empresarial, las pymes, que no, o sea, las Career Academies no tienen estos perjuicios que sí tienen las prácticas. Su segundo punto, el de enseñanza, que te enseñan, pero es que ya le hemos dicho que con las Career Academies, que no han tocado en ningún momento de su línea argumental, como también te enseñan, porque es 1 hora a la semana, al igual que ya están diciendo que para eso hacemos las Career Academies, y no perjudican a las empresas. Y su último punto, que las motiva, porque las prácticas en la NASA hace que tú quieras trabajar en la NASA, pero es que si yo hago unas prácticas, yo quiero trabajar en la NASA y ahora porque quiero hacer ingeniería y me toca en la ingeniería de Málaga, en un bufete que hay, entonces no voy a estar igual de motivado que si hago unas prácticas en la NASA, que es lo que estaba comentando su compañera antes. Y es que y ahora su segundo punto, que es el de los países, que se dividen en 2 puntos, la economía y el social, en el que dicen que se gastan 1.500 millones de euros por el cambio de carrera, pero la falta del equipo contrario es que no ha demostrado el por qué la orientación hacia la carrera que tú quieres hacer evita que tú, cuando, por ejemplo, quieras hacer ingeniería, te cambies de carrera porque descubras que es muy complicado. Y esa es la falta del equipo contrario a la hora de decir por qué nos vamos a ahorrar esos 1.500 millones de euros. Y por último, su argumento social, en el que dicen que simplemente beneficia a España. Pero es que con nuestro primer argumento, el empresarial, en el que decimos que el 70% de las pymes, que son el 99% del tejido empresarial español, prefieren a no tener en personas con experiencia, después van a tener una mala experiencia, después, por lo tanto, no van a orientarles, refutando su primer argumento. Después, nuestras diferencias académicas, que tampoco han tocado, en el que los niños que rinden bajo o que rinden alto, pero tienen unas carreras muy importantes, necesitan ese tiempo. Y es que, aunque al principio pareciese una buena idea, el resultado, después de una labor de investigación, el resultado no es el esperado, porque las pymes que están sacando a este país de la crisis no pueden soportar a 700.000 alumnos sin experiencia laboral y de forma obligada. Entonces, es por eso que lo siento, ya está, muchas gracias. Ahí lo puedes decir para decir que se va a quedar gustado. No, es que me pasaba. El equipo contrario, en su primer argumento, nos hablan de algo empresarial. Nos dicen que las pymes quieren gente con más formación. Pero claro, nosotras le hemos respondido diciendo que para tener esa gente con más formación necesitarán llevar a cabo prácticas esa gente de la que ustedes nos hablan, sean antes o después. Y déjenme recordarles que cuantas más prácticas, mejores profesionales. En segundo lugar, nos hablan de una pérdida de tiempo, que las prácticas suponen una pérdida de tiempo. Como les hemos demostrado, una pérdida de tiempo es cambiarte de carrera en el primer o segundo año de universidad, cuando gracias a la aplicación de prácticas en bachillerato, esto se podría reducir.
Les vamos a quitar horas de estudio, nos dice el equipo contrario a lo largo de este debate. Lo que nosotras les hemos propuesto es dedicar 1 hora a la semana a dar prácticas y así no habría esa diferencia académica de la que ustedes nos hablan en su segundo argumento. Por último lugar, nos hablan de una propuesta. Nos proponen un taller de Estados Unidos, el cual nos orientará. Sí, equipo contrario, nos orientará. Pero les hemos dado la razón, pero nos orientará, pero no nos enseñará ni nos motivará como lo harán las prácticas. La línea en la que se ha basado nuestro equipo ha sido la siguiente. Sí deberían de llevarse a cabo prácticas en bachillerato. ¿Por qué? Porque es beneficioso tanto para los alumnos como para el país. ¿Por qué para los alumnos? Porque los orienta. Muchos alumnos que estudian bachillerato no saben lo que quieren ser en un futuro. Con las prácticas llevarán a cabo su primera experiencia profesional, averiguando qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren ser. Es una manera de encontrar su vocación y evitar que los alumnos se cambien de carrera en la universidad. En segundo lugar, los enseña. ¿Cuál es la finalidad de bachillerato? Aportar tanto conocimientos teóricos como prácticos vinculados a la vida activa. Y qué mejor manera, como le hemos demostrado, que hacerlo a través de las prácticas, las cuales implican experiencia. Tanto Bukowski como Catherine Nelson confirman que la adquisición del conocimiento se desarrolla a través de las experiencias cotidianas. En tercer lugar, los motiva a los alumnos. Las prácticas supondrán un cambio, señoras y señores. Menos estrés, no será lo mismo 1 hora dedicada a dar prácticas. Y además, el abandono escolar se verá reducido, ya que es uno de los principales motivos por los que se produce el abandono escolar, es que los alumnos no le ven vinculación con la vida activa. En segundo lugar, beneficiará al país socialmente y económicamente. Socialmente, mejoraremos la imagen del país. Cuantas más prácticas, mejores profesionales, como le hemos dicho a lo largo de todo este debate. Y económicamente, todo el dinero que se gasta en los cambios de carrera, como le hemos demostrado a lo largo de este debate, las prácticas lo evitarán. ¿Por qué? Porque orientará a los alumnos, los enseñará y los motivará. Bien, una vez demostradas que las prácticas son beneficiosas, lo bueno debe extenderse, tal y como dice Rawls. Por tanto, ¿cuál es la manera de que las prácticas se extiendan, que se hagan obligatorias? Para que el equipo contrario nos haya quitado la razón en este debate, han tenido que demostrar, en primer lugar, que las prácticas no son beneficiosas, algo que nos han dado la razón en la introducción, porque nos han dicho que no niegan que las prácticas son beneficiosas. Y en segundo lugar, que algo bueno debe extenderse. Muchas gracias.